eh, lo más peligroso y donde más se dan los accidentes del hogar dentro de la cocina, ¿sí? Donde hay elementos punzantes, cortantes, ¿sí? Obviamente también las quemaduras, cuando hay manipulación de ollas, sartenes, y ahí es donde sucede estos accidentes. Generalmente siempre se dan en un ambiente como la cocina, ¿sí? Y bueno, y también está el peligro hoy muy latente de las famosas estufas, salamandras, donde, bueno, ahí es donde puede haber consecuencias muy graves. ¿Ustedes en este último tiempo han notado algún incremento, sobre todo teniendo en cuenta que en épocas de vacaciones los chicos por ahí están más en la casa, ¿no? Claro, exactamente, porque los chicos ahora en el invierno están más en la casa, están, como así decirlo, encerrados por el frío, y ahí donde empiezan a haber algún incremento en estos tipos de accidentes que bueno, pueden ser algo muy simple o puede transformarse en algo muy grave en poco tiempo. Por un lado, ¿cómo podemos prevenirlos? Y después, si nos podés dar algunos tips, digamos, o ayudas para cuando ocurren determinados accidentes, cómo actuar, digamos, cuando tratamos de tener la cabeza fría, a veces no podemos, pero digamos, ¿cómo podemos ir previniendo estos accidentes? ¿Alguna recomendación en general? Primero, reconocer, hay una cadena de vida para el paciente pediátrico y hay una cadena de vida para el paciente adulto. Si la cadena de vida del paciente pediátrico, el primer eslabón es la prevención. Eso es fundamental. Si pongamos un ejemplo, si yo le doy una aguja de tejer a un niño, es muy probable que la meta en el enchufe. Sí. Entonces, es prevención. Si tenemos niños chicos, para evitar obviamente los accidentes graves. Eso es fundamental. Y después, bueno, mantener la cabeza fría, como decís vos, Julieta, es muy difícil. Es muy difícil en un padre poder acudir con un niño que está con una herida cortante, que se ahogó con una bolita, con un pedazo de una goma, un capuchón, lo que sea. Obviamente que hay que tener los conocimientos necesarios para hacerlo, pero también ejecutarlos no es tan fácil, ¿no? Entonces, ahí es donde por ahí se empieza a complicar la situación, ¿sí? Es saber hacer las maniobras y también saber alertar al servicio para que acuda la ayuda. Pero fundamental en ese ambiente de cocina, es fundamental evitar todas esas manipulaciones de, como decía, de sartenes, ollas, ¿sí? Que están al alcance de los niños, de cuchillos, todos estos elementos que manejamos en la cocina, tratar de digamos, cerrar esos cajones y que no tengan alcance los niños, ¿no? ¿Y cómo actuamos, por ejemplo, en circunstancias determinadas? Por ejemplo, frente a una caída. Siempre por allí se recomienda no moverlo. ¿Cómo tenemos que actuar, no? Bien, en las caídas hay muchos traumatismos diferentes, el traumatismo de cráneo, el traumatismo de miembros, ¿sí? Es también tratar de reconocer, o si vimos al paciente caer, cómo cayó, si la violencia del golpe, todo eso se tiene que evaluar para después transmitir al servicio que acude a nosotros, pero sí tratar de identificar o sospechar alguna fractura o un traumatismo de cráneo que pueda poner en peligro al niño, ¿no? Siempre en los traumas siempre sospechamos de una fractura, siempre sospechamos un poquito más, vamos un poquito más adelante para después inmovilizar a ese paciente y llevarlo lo más correcto posible, sin movilizarlo demasiado, para que tenga una buena atención en el lugar. Y con respecto a las quemaduras, bueno, hemos tenido unos hechos en la región, podemos decir en San Francisco, también aquí con quemadura, en este caso a fuego directo, por lo que nos explicaba la doctora. ¿Cómo tenemos que actuar allí si tenemos la capacidad de inmediatamente? Siempre hay alguien si es en una casa, siempre hay uno que tiene como más posibilidades de actuar sin temor y sin quedarse inmovilizado por ahí. Sí.
Bueno, la verdad que son hechos, bueno, lamentables y la verdad que es difícil acudir a ese tipo de accidentes, por así decirlo, y casos de pacientes de gran quemados, que decimos nosotros, un gran porcentaje, que se pone muy difícil la situación, ¿sí? Cuando tenemos, obviamente lo primero que vamos a hacer es tratar de alejarlo del fuego y obviamente de apagarlo inmediatamente. Eso es lo primero que se hace, y lo que tenemos que hacer es sacar toda la ropa que esté quemada, porque por más que esté apagada, no tenga más fuego la ropa, hay que obviamente sacarla porque esa ropa sigue caliente. Entonces hay que sacarlo lo más rápido posible y enfriar toda esa zona que está quemada. Ese es el primer auxilio que nosotros tenemos que hacer. Y por supuesto siempre hay que llamar inmediatamente al servicio de emergencia, ¿no? Sí, obviamente es actuar, lo que nosotros siempre decimos es actuar rápidamente y llamar al servicio de emergencia para que atienda de la mejor manera, estabilice al paciente y lo traslade correctamente. Marco, ¿cómo andás? Marino te saluda. ¿Cómo andás, Juanito? ¿Todo bien? Bien, en este caso en particular, Marco, y seguramente servirá para otros casos que pasó el otro día con Lucianito, lo que escuchaba era que, lamentablemente, bueno, él tenía justo una campera de nylon, que obviamente es más propenso a agarrar fuego, y le tiraban, en el afán de tratar de apagar el fuego, agua. ¿Está bien esto? ¿Es conveniente utilizar una manta y ahogar el fuego? ¿Cómo debemos actuar? Si nos permitimos pensar un ratito. Sí. Sí, por eso decía que el primer paso, Manino, es apagar el fuego, tratar de apagar con una manta o otra cosa que se puede hacer es tirarlo al suelo y hacerlo rodar para que el fuego se apague. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que logramos apagar el fuego hay que sacar toda la ropa. Ese es el primer auxilio que tenemos que hacer. Y obviamente si tenemos la oportunidad de meterlo abajo del agua, lo vamos a hacer porque tenemos que enfriar esa quemadura para que calme el dolor del paciente, ¿sí? Claro. El tema de la ropa es sacarla de cualquier manera. Sí, es muy difícil. En ese momento de desesperación, a veces lo primero que uno agarra es una tijera, pero también es una tijera común de casa, que no es la herramienta adecuada y podemos generar otras heridas. Claro. Eso es muy complicado. Tenemos por ahí la ropa que se rompe y bueno, romperla con la mano, pero también uno se pone en riesgo porque también se puede quemar las manos. Entonces es complicado, pero en ese momento de desesperación, sí, obviamente uno empieza a querer romper y bueno, tratar de no usar un elemento que no corresponde, por ejemplo, una tijera de doméstica, digamos, puede generar otro tipo de heridas y complicamos más la situación todavía, ¿viste? Pero bueno, son momentos muy rápidos y momentos que hay que estar muy frío para actuar. Con respecto, Marcos, por allí cuando detectamos que los niños han tomado, en muchos casos se da que toman, obviamente, sin querer lavandinas, porque a veces uno los coloca en las botellitas que solemos tener el agua, se confunden y ¿Cómo actuamos en ese caso, digamos, hasta que llegue el servicio? Bien, yo siempre voy a nombrarte primero la prevención. O sea, la prevención en estos casos va a ser siempre identificar, tratar de que si tenemos botellas comunes de plástico, siempre identificar el líquido que está adentro, ¿no? También por ahí el niño no se da cuenta, pero en esos casos no hay mucho que hacer. Lo que hay que hacer es identificar qué tipo de líquido ingirió y inmediatamente a la guardia médica. ¿Sí? No hay mucho que hacer porque si ingirió algún líquido que es, por ejemplo, lavandina, si nosotros le damos otro, por ejemplo, algunos dicen, bueno, le doy leche. Sí, le doy leche. Entonces, le damos leche, tragó la leche, después le produce vómitos y ese vómito también puede quemar otra vez el tracto digestivo. ¿Sí? Entonces,
lo que tenemos que hacer es identificar el líquido, ¿sí? Y inmediatamente llamar al servicio o llevar a una guardia médica. Eso es lo único que tenemos que hacer, no hay otra cosa, en el caso de que el niño ingiera líquidos. Claro. Y bueno, un caso que se da también muy frecuente y que vemos que, bueno, siempre bomberos o personal que está capacitado ayuda cuando un niño se atraganta. Digo un niño porque son generalmente los que más que hacen esta maniobra, que un poco todos deberíamos conocer y que creo que no es tan difícil. En esos casos, ¿cómo actuamos? Porque son minutos desesperantes, ¿no? Sí, ahí, bueno, en toda emergencia, ¿viste? El tiempo es fundamental. Es fundamental. Si nosotros identificamos la emergencia inmediatamente y sabemos actuar, debemos hacerlo lo más rápido posible. ¿Sí? En el caso de una obstrucción de vía aérea por un elemento extraño, se usa la maniobra de Heimlich. ¿Sí? Ahí está la maniobra de que muchos conocen, de que agarrarlo de atrás y presionar a la altura del abdomen para generar la expulsión del elemento extraño. También está la maniobra de Heimlich para pediátricos, para adultos, que son distintas, ¿sí? Tal vez son con menos energía, pero son en definitiva son las mismas y el efecto va a ser el mismo. Se dice que con esta maniobra, si la hacemos correctamente, la maniobra de Heimlich, es una maniobra efectiva, que en 40 segundos se dice que se tiene que solucionar, ¿sí? Pero claro, hay que conocer la maniobra y reconocer rápidamente la emergencia en la que estamos, ¿verdad? Bien, en todos los casos siempre decíamos el tema de la prevención. Fundamental. Vos que, digamos, tenés conocimiento de lo que ocurre un poco en la zona, recomendaciones especiales ahora en esta época de invierno, con el tema de las estufas también, con los niños dentro de la casa, recomendaciones especiales a tener en cuenta para prevención. Bien, vuelvo a repetir sobre eso, es fundamental, la prevención, sí, es fundamental que ahora las estufas a querosén, las estufas a leña, siempre sean manipuladas por un adulto, ¿sí? También tenemos la famosa inhalación de monóxido de carbono, tener los espacios ventilados, ¿sí? Por ahí nosotros nos damos cuenta que estamos inhalando monóxido porque nos acostumbramos a ese olor y nos produce una intoxicación, que si obviamente en la noche vamos a dormir, eso también nos puede intoxicar y hasta puede ser un desenlace bastante feo. Así que eso es otro algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Las heridas cortantes y los traumatismos, porque como decías vos antes, Julieta, que los niños hoy están mucho en casa, ¿sí? Adentro, y bueno, empiezan la manipulación de todos esos elementos para jugar, para lo que sea. Entonces todo eso tenemos que evitarlo, ¿sí? Y con el fuego de la salamandra, ¿sí? Si utilizamos algún fluido para avivar el fuego, siempre manipulado por los adultos, y esos fluidos lejos de los niños. Eso es fundamental para evitar accidentes en el hogar. Bien, bueno, Marcos, te dejamos, sabemos que estás trabajando, nos hiciste unos minutitos para atendernos, así que te agradecemos mucho estos minutos y recalcar, bueno, esto, la prevención, el cuidado, estar atentos los adultos, sí, ¿no? Sí, para mí, siempre lo hablábamos recién con mi compañero, está buenísimo que nos llamen, que esto se mantenga presente, pero viste que siempre pasa que sucede algo grave y a los días empezamos a hablar de esto. A nosotros nos gustaría como formadores, que esto suceda, de hablar con ustedes todos los meses sobre algo diferente, sobre accidentes del hogar, sobre el traumatismo, sobre lo que sea, pero siempre ir viendo cosas, ¿sí? Porque siempre nos sucede que pasa algo y ahí tocamos el tema, y eso tiene que ser siempre, y lo que nosotros buscamos, que la comunidad se capacite para actuar en este tipo de accidentes que nos dejan mal, que nos preocupan,
Entonces, nos gustaría a nosotros que toda la gente trate de capacitarse, siempre trate de una vez al mes tocar ciertos temas para tenerlos presentes y poder actuar en el caso de que se necesite. Bien, bien, me parece bárbaro. Sí, un poco este era el pedido de la comunidad también, de que hiciéramos una nota relacionada a cómo actuar fundamentalmente y cómo prevenir también, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, espero que estas cosas no sigan sucediendo porque por más que nosotros estemos acostumbrados a estas cosas, también nos duelen, nos preocupan y entonces por ahí es también difícil manejarlo, ¿no? Sin duda. Te agradecemos mucho, Marcos, muy amable. Gracias a ustedes. Bien, allí pasaba Marcos Godoy, paramédico, que nos daba fundamentalmente la recomendación de prevenir los accidentes en el hogar, estar atento.